Dios le bendiga grandemente una vez más. Mirando que en este nuevo año es un año de bendición para nuestra vida, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad al Señor de que verdaderamente pueda bendecir nuestra vida. Y no hay una bendición más grande que la salvación del alma. En esta ocasión vamos a tener un texto bíblico en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. El mismo Señor Jesucristo hablando. Verdaderamente, esta es una palabra que deberíamos nosotros ponerle atención, principalmente lo que decimos que ya estamos sirviéndole a Dios, de que verdaderamente somos cristianos. Digo esta cosa porque muchas veces vemos tantas cosas que uno mismo, el corazón de uno como que se siente afligido. Pero aún pese a todas estas cosas, le damos gracias a Dios, reconociendo de que Dios es el vencedor a través de Jesucristo, quien venció en la cruz de Calvario. Vemos como el mismo Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, de que por el simple hecho de que estemos alabando a Dios, glorificando a Dios, y tal vez hablando de su palabra y realizando milagros y muchas cosas más, de las cuales Dios permita que nosotros como siervos del Señor podamos hacer, hay un punto muy importante, y este punto no se puede pasar por alto, y es que no hay algo mejor ministerio en la vida de un siervo o una sierva de Dios que el amor. Porque el amor traspasa, oye, todo entendimiento. Cuando una persona siempre lo llama amor, siente compasión, preocupación hacia los demás. Verdaderamente, por esa razón nosotros nos preocupamos tanto por los jóvenes. Y los mensajes los damos de diferentes maneras. Yo me congrego en la iglesia Puerta de la Misericordia. El pastor se llama Nelky Jiménez, porque yo tengo una iglesia donde me congrego. Pero antes de continuar, permítame decirle algo a hermano. Usted como siervo de Dios, que usted, ¿por qué usted no trata de salir a predicar la palabra del Señor antes de estar contradiciendo a un hermano suyo en la fe, el cual de una u otra manera le está sirviendo al Señor? Porque ahora usted se dejó usar del diablo de tal manera que siempre vive tirando cacaritas, porque o sea que en el pueblo de Dios hay un sinnúmero de personas que están dentro del evangelio, que cuando ven el crecimiento de otro hermano o una hermana, porque comienzan a jugarle cacaritas para que se caigan o a empujarlo. Pero ahí me pueden empujar con violencia, y las manos de Jehová siempre me vas a sostener. Lo único que te puedo decir a ti, te puedo aconsejar: trata de sacar esa raíz de amargura que tiene en tu corazón y trata de servirle a Dios y aprende a perdonar.
Yo como siervo de Dios no tengo nada en contra tuya, simplemente te dando un consejo para cuando tú vayas a comentar, comente de manera positiva, porque un lamento que donde hay tantas personas que no son cristianos, comenten de una manera positiva y tú siendo siervo de Dios, está todo el tiempo comentando de manera negativa, dándome a entenderle que usted no es siervo de Dios. Porque los siervos de Dios hacen la voluntad de Dios. Y yo pienso que yo como siervo de Dios estoy haciendo un trabajo para la gloria de Dios, social y también eclesiástico. Pues cuando, por ejemplo, uno se dedica a aconsejar a los jóvenes y a contar historias para que los jóvenes reflexionen y traten de actuar de diferentes maneras a como uno actuó, es porque uno siente el amor de Cristo en el corazón y está haciendo la voluntad de Dios. Por esa razón Jesucristo dijo que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya cuando estamos en Dios, la competencia tiene que irse. Los contratiempos tienen que eliminarse. Porque es que ya estamos en el Evangelio. Y estamos tratando de dar el todo por el todo. No sea que en aquel día, cuando entonces estemos delante de la presencia del Señor, que nosotros le digamos al Señor, Señor, pues nosotros éramos siervos tuyos. Nosotros predicábamos el Evangelio. Incluso hasta milagro hicimos en tu nombre. Y que la respuesta que el Señor nos dé a nosotros, no, yo a usted no lo conozco. Así que apártese de mí, hacedor de maldad. Esas son las palabras que tenemos que evitar que en el día postrero se nos diga a nosotros. Por esa razón, nos esforzamos cada día con el propósito de servirle a Dios en espíritu y en verdad, con el objetivo de obtener la salvación del alma, que es lo más importante. Porque los materiales pasajeros y todo material se quedará aquí. ¿Entiendes? Se quemará. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, vale la pena ponerse en las manos de Dios para que sea Dios que dirija nuestra vida, para que sea Dios que entonces dirija nuestro paso y hagamos en verdad lo que tenemos que hacer como siervos del Señor. El Señor llama a diferentes personas, lo llama de diferentes maneras para realizar diferentes obras en su nombre, para que hagan diferentes trabajos para su gloria. Y para una persona poder entender esta cosa, tiene que estar ya metido en Dios de una manera profunda. Entonces puede entender de que Dios hace con el ser humano como Él quiere y utiliza a su siervo como Él quiere. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y hacer un trabajo a beneficio de los demás, con el propósito que aquellas personas que pueden escucharte por lo menos puedan detenerse si están cometiendo alguna falta y entonces caminen de manera correcta. Verdaderamente eso es lo que buscamos, y si lo hacemos en Dios es mucho mejor, porque tendremos entonces el respaldo de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es algo que verdaderamente vale la pena, ya que quien pone palabras en nosotros es el Espíritu de Dios. Cuando el Señor se iba, le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que ustedes tengan que hablar, ni a la hora que tengan que hablar, porque el Espíritu le va a recordar todas las cosas. Es decir, de que el Espíritu de Dios es quien le pone palabras en la boca a los siervos de Dios cuando verdaderamente estamos obedeciendo lo que llama la palabra de Dios. Y verdaderamente, algo que tiene que fluir en nuestra vida como cristianos, como siervos de Dios, es el amor. Cuando hay amor, hay misericordia. Como le dije, el que tiene amor se preocupa por los demás, se preocupa por el bienestar de los demás, piensa en el bienestar de los demás, piensa de qué manera puede ayudar a su prójimo. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer trabajos sociales en el nombre de Jesús para que el joven se salga de la calle. Cuando, por ejemplo, contamos una historia de la manera como la vamos contando, es con el objetivo de que esa historia sea un ejemplo y esos jóvenes lo cojan como un espejo
y se alumbren a través de lo que están viendo y no elijan ese camino. Por esa razón trabajamos de esa manera y siento que estoy haciendo la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Por lo tanto, el llamado que puede hacerlo también a cada siervo de Dios que también escucha también estos comentarios, es que si puede aportar comentarios positivos, yo creo que con eso también está contribuyendo a un cambio, a que una persona, una vida sea diferente. Hay muchas maneras hay muchas formas de usted poder salvarle la vida a una persona. Porque muchas veces pensamos, no, porque solamente hablando lengua o brincando, ¿me entiende? O diciendo, Dios me dijo muchas veces, sin el Señor decir, es que nosotros podemos hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. No, nosotros hacemos la cosa conforme a la voluntad de Dios. Es cuando somos honestos con nosotros mismos y entonces somos sinceros con nuestro prójimo. Cuando usted y yo somos sinceros con nuestro prójimo, todo sale bien. Porque cuando usted está siendo sincero con su prójimo, Dios lo está viendo. Dios sabe que también está siendo sincero con él. Y por esa razón, nosotros nos expresamos de la mejor manera para que cada joven que nos escuche o cada persona que esté cometiendo cualquier falta o una persona que también quiera aceptar al Señor y servirle a Él, entienda de que lo único que transforma la vida del ser humano se llama Cristo. Por lo tanto, busquemos el rostro de Dios y hagamos su voluntad para que se salven las almas. Es todo lo que puedo decirle. Sobre todo, Jesucristo le ama. Solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y a los jóvenes, como siempre, estudia, practica deporte, vive una vida social, no coja la delincuencia y sobre todo, ven a Cristo. Muchas bendiciones para todos.